Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Entérate con Leslie. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Me acompaña esta noche el doctor Luis Felipe Polo, a quien agradezco reiteradamente por haberme suplido o reemplazado los días anteriores. Debido a motivos muy personalísimos, no pude estar al frente de la conducción. Gracias, Luis Felipe Polo, y bienvenido esta noche para conducir el programa conmigo y sobre todo con todo el análisis político, jurídico de nuestra coyuntura nacional, con la doctora Catherine Ampuero, a quien vamos a tener como invitada especial esta noche para hablar sobre los temas de coyuntura a nivel nacional, que realmente son muy complejos, polarizados, diversos, y que vamos a rescatar alguno de ellos para que podamos tener una visión mucho más formada y que cada uno pueda formar su propia estructura de opinión. Así que vamos a comenzar el programa, no sin antes presentarte a José Antonio Cuscano. Él es experto en edición de programas, en marketing, en comunicación digital, y si tienes por ahí alguna intención de formar tu programa en redes sociales como Entérate con Leslie, por ejemplo, puedes acudir a José Antonio Cuscano. Y también si quieres hacer una transmisión en vivo y no sabes cómo hacerla o cómo manejar las redes sociales, ¿no? Ahí tienes a José Antonio Cuscano. Producción audiovisual plenamente garantizada a cargo de José Antonio Cuscano. Mira el video que te presentamos a continuación. Gracias, producción. Adelante. Bien amigos, retornamos entonces al bloque de análisis de la coyuntura electoral, política a nivel nacional. Tengo aquí a dos destacados invitados. Estamos con Luis Felipe Polo en la conducción. Gracias, Luis Felipe, sobre todo por haberme acompañado toda la semana pasada, reemplazándome por un motivo muy personalísimo. Gracias públicamente por esa cooperación con nuestro programa. Estamos enlazados con Luis Felipe desde California y tenemos a nuestra invitada especial, Luis Felipe, la doctora Catherine Ampuero, una reconocida abogada penalista peruana, líder de opinión y ex procuradora pública del Estado peruano. Muy buenas noches, Catherine, y muchísimas gracias por estar por primera vez en nuestra plataforma. Muy buenas noches, Leslie. Buenas noches, Luis Felipe. Para mí es un placer poder conversar esta noche con ambos. Para nosotros es un alto honor y le voy a ceder incluso la palabra a Luis Felipe Polo para que empiece él con las preguntas de coyuntura. Muchas gracias, Leslie. Catherine, bienvenida nuevamente a este espacio. El país está viviendo épocas complicadas desde todo punto de vista, no solamente político, social, sino también jurídico.
porque hay algunos temas que para el común de la ciudadanía es un poco en la nebulosa, ¿no? Hay una discusión muy jurídica con relación a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, a las decisiones de los jurados especiales. La gente no sabe cuál es la verdad, muchas noticias falsas, muchas noticias verdaderas. Al final, esto es, como yo digo, un arroz chaufa, pero mezclado con todo. ¿Cuál va a ser, cuál crees tú que ha primado en este caso jurídicamente hablando para que el Jurado Nacional de Elecciones en pocas horas haya emitido una resolución de aceptar las solicitudes de nulidad o de revisión de votos y a las pocas horas haber dicho de que no, que solamente efectivamente son hasta el miércoles a las 8 de la noche, como es lo que finalmente estableció? Bueno, en principio a mí personalmente me pareció una irresponsabilidad por parte del jurado cambiar las reglas del juego con la primera resolución. Porque el Jurado Nacional de Elecciones son los llamados a hacer prevalecer la ley electoral. Para eso están ahí, para hacer respetar la ley electoral. Y la ley electoral es clara cuando señala que las nulidades se pueden presentar 3 días contados a partir del día siguiente en que se realizan las elecciones. Lo que no señala la norma es el tema del horario, si es 8 de la noche, 6 de la tarde, pero se entiende que como es 3 días posterior, el día termina pues a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Entonces, en principio la primera resolución donde amplía el plazo, a mí me pareció algo irregular que estaba realizando el Jurado Nacional de Elecciones. Horas después, vimos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, dando marcha atrás en la resolución, la dejaron sin efecto, declararon la nulidad de esta resolución, y en esta resolución tampoco se precisa hasta qué hora va a ser. Después ya dicen, o sea, se está diciendo en los medios y en los jurados especiales que están resolviendo las nulidades interpuestas, muchas de ellas han sido declaradas pues improcedentes, por cuanto varias de ellas se han presentado después de las 8 de la noche. Entendemos que esas resoluciones de los jurados especiales van a ser impugnadas por los partidos que se ven perjudicados con esta resolución. Y será el Jurado Nacional de Elecciones quien decida en qué hora termina el día, si termina a las 8 de la noche o si termina a las 12 de la noche. En mi criterio, debe ser a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque incluso hemos visto notificaciones que realiza el propio Jurado Nacional de Elecciones, notificaciones que han llegado a los abogados a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, ese mismo actuar ya del Jurado Nacional de Elecciones de notificar a las partes en ese tipo de horas, ya está convalidando que la atención es las 24 horas del día, porque no puede ser que para ellos sí prevalezca el horario de las 24 horas del día, pero cuando se trata del usuario, el que va a hacer prevalecer sus derechos presentando algún escrito ante el jurado, ellos digan, no, para mí solamente es válido hasta las 8 de la noche o hasta las 4 de la tarde o hasta las 6 de la tarde. No, las reglas se tienen que ser iguales tanto para el ente como para los usuarios en este caso. También señalar que los recursos de nulidad que han presentado las partes lo han presentado ambas agrupaciones políticas a través de sus personeros legales correspondientes. También ambas agrupaciones políticas han incurrido en errores, no en todos los recursos de nulidad, pero sí en algunos, y es un error de ambas el no haber adjuntado la tasa correspondiente a estos recursos de nulidad. Y en ese sentido, de que haya resuelto el Jurado Nacional de Elecciones improcedente, lo que se está haciendo valer ahí es la ley. La ley también del jurado es clara cuando dice que si no se adjunta la tasa correspondiente al recurso de nulidad presentado, esta ni siquiera va a ser declarada inadmisible. La ley dice que esta se declara improcedente. O sea, no es que eso es algo antojadizo de los jurados especiales
porque he escuchado voces que dicen que debe declararse inadmisible y se le debe dar un plazo a la parte para que subsane presentando la tasa correspondiente. Pues la ley es la ley y la ley dice que si no adjuntas la tasa es improcedente. Y los abogados sabemos ese tipo de cosas y entendemos que los partidos han contratado abogados que saben y son especialistas en la materia, ¿no? Entonces, no podemos aquí, pues, yo creo que avalar conductas extremistas de una u otra parte en donde quieran ir por encima de la ley, porque estaríamos ocasionando o dando luz verde a precedentes que finalmente van a ser muy negativos, porque esta no va a ser la única elección. Ya viene, por ejemplo, para el otro año las elecciones distritales de los gobiernos regionales. En el 2026 nuevamente tendremos las elecciones generales. Si se aprueba el tema de la bicameralidad, sea por el nuevo Congreso, porque creo que no lo va a apoyar. También estamos hablando de una elección que podría darse en el 2028, 2027, no sé. En fin, pero estos son precedentes que no van a hacer bien a estos procesos electorales y lo que van a crear es mayor incertidumbre en la población, en vez de que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones lo que deberían crear es una sensación en la población de que la ley se cumple y una certidumbre, ¿no?, para el futuro. Esa es mi opinión al respecto. Catherine, justamente hablando de los precedentes, o sea, concuerdo totalmente y lo conversábamos con Luis Felipe interno de que, bueno, los tres aquí somos abogados y sabemos perfectamente cuáles estamos llanos a cumplir los temas de forma y de fondo. Cuando a veces nosotros presentamos algún recurso judicial fuera de la fecha de la ley, pues lo lamentan mucho, nos declaran extemporáneos, improcedentes, chao, ¿no es cierto? O sea, ahí en lo formal, nosotros los abogados tenemos esa visión de que hay que cumplirlo. Yo concuerdo completamente contigo en el sentido de que el Jurado Nacional de Elecciones sí se equivocó, el primero dejar estos precedentes, que yo creo que por ahí ha partido todo este clima de inestabilidad, ¿no?, de incertidumbre jurídica en el ámbito electoral. Si bien es cierto, debió respetarse a los 3 días, pero creo que entramos en un dilema de la hora que no establece la ley. Eso es algo que ya es realmente superfluo y es una interpretación ya por demás. Pero sí concordamos en que los plazos tienen que respetarse, pero como tú bien lo has señalado, sí, son 3 días después de la elección, perfecto. Eso era el miércoles, pero el miércoles termina a las 11:59, 00 horas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué, digamos, tajantemente decir solo hasta las 8 de la noche, si que eso en qué parte de la norma se establece, ¿no? Que uno tiene que presentar hasta tal hora? Ese es un tema también, para mí, desde mi punto de vista, muy antojadizo, y esto es precisamente lo que ha generado todo este conflicto. Pero uno de los argumentos que establece el Jurado Nacional de Elecciones por haber revocado su propia resolución es que se han guiado de una sentencia del Tribunal Constitucional cuando dice de que los plazos en la etapa electoral son perentorios y concluyentes. Entonces, por eso es que ellos cambiaron esta versión. Pero lo cierto es que este precedente dejó muy mal parado al propio Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Si había una sentencia, entonces, ¿por qué no la visoraron? ¿Por qué no la aplicaron en la primera resolución? Eso justamente es lo cuestionable, porque se entiende que ellos son los especialistas. Ellos esas resoluciones del Tribunal Constitucional lo deben de tener bien, digamos, precisado en su actuar diario. Eso lo tienen que saber como los 10 mandamientos. O sea, eso no se les puede pasar. Más todavía en la situación, en la coyuntura en la que nos encontramos, y eso ha creado pues mucha incertidumbre, ¿no? Un día dice que sí, al día siguiente que no, porque no leyó la resolución del Tribunal Constitucional. Ese tipo de cosas no se pueden admitir. No, le resta la seriedad institucional, lamentablemente, y creo que con esto concordamos con Luis Felipe, le resta la seriedad institucional. Estamos de acuerdo en que se tiene que cumplir los días y los plazos que establece la ley, pero tampoco sacar interpretaciones donde la ley no lo hace, donde la ley no distingue, ¿no? Y sentar un precedente tras otro le restó
lamentablemente la seriedad institucional al órgano electoral y ahora va a tener que asumir las consecuencias de sus propios errores, ¿no? ¿Cómo le va a dar? Justamente ese tipo de cosas después crea muchísimas suspicacias y crea muchos cuentos también, ¿no? Y obviamente la ciudadanía se pregunta por qué primero dijo que sí, qué influencias recibieron los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, después por qué dijeron que no, ahí también qué llamadas o qué reuniones o qué presiones ha recibido el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, vienen una serie de cuestionamientos que los deja definitivamente mal parados, y en lo que sí conseguimos también es en el tema de la hora. O sea, ahorita existe incertidumbre porque hay jurados especiales que de frente han declarado improcedente tomando como referencia el tema de 8 de la noche y se acabó. Y hay otros que sí han dado luz verde y han resuelto sobre el fondo, a pesar de que se ha presentado después de las 8 de la noche. Entonces ahora la palabra final la va a tener el Jurado Nacional de Elecciones, y aquí no tiene que haber arbitrariedades, porque ellos también no pueden irse más allá o poniendo restricciones, porque cuando se trata de interpretar la norma, aquí es clara la norma en que dice 3 días, aquí no te señala el tema de la hora. Entonces, al interpretar el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que ser pues una interpretación que no busque evadir su responsabilidad para no pronunciarse sobre el fondo, porque yo creo que en este momento es lo más fácil para el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué digo lo más fácil? Para que la ciudadanía me entienda. Porque si seguían en el tema de las 8 de la noche, ya no se va a pronunciar sobre el fondo de la mayoría de las actas sobre las cuales se ha presentado un recurso de nulidad. Entonces es lo más fácil, ¿no? Me guío por el tema de las 8 de la noche y ya no resuelvo la mayoría de las actas por un tema netamente formal. Y yo creo que eso perjudicaría aún más y sería mucho más cuestionable el accionar del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, creo que se tiene que hacer respetar las 24 horas que tiene el día, y ellos no pueden, con una resolución emitida por ellos o por una directiva, ponerle trabas a lo que en la ley se está señalando, ¿no? Luis Felipe. Catherine, hay un par de temas adicionales a esta gran discusión del Jurado Nacional de Elecciones que tienen que ver con temas judiciales. Uno es el caso de Vladimir Cerrón, con el habeas corpus que ganó en Huancavelica, me parece, donde anulan la sentencia condenatoria por actos de corrupción. Eso es por un lado, pero por el otro lado, y lo que así de verdad que a mí no me parece oportuno, es la petición del fiscal para que se vea el caso de Keiko Fujimori o la reunión que tuvo con uno de sus testigos, porque ambos hechos crispan mucho más el ambiente político. ¿Cuál es tu opinión de esto? Bien, yo creo que Vladimir Cerrón ha aprovechado que toda la gente estábamos muy atentos del tema de la segunda vuelta, los resultados, y él estaba utilizando el modus operandi que ya lo han utilizado otras personas vinculadas a graves hechos de corrupción y crimen organizado en nuestro país. Me refiero a Orellana Rengifo, que es una persona que está en prisión cumpliendo una condena, porque justamente este es el modus operandi que él utilizaba. Recurría a jueces constitucionales a través de acciones constitucionales como habeas corpus o acciones de amparo, pero buscaba jueces del interior del país para dejar sin efecto sentencias que se habían dado, puede ser en la capital o en otra corte superior. Lo mismo lo hemos visto, este modus operandi, en Pepe Luna. Recordemos a su Universidad del Sur. ¿Y qué hizo Pepe Luna? Fue a un juez de Bagua, que queda en el departamento de Amazonas, a través justamente de una acción constitucional para que deje sin efecto esta resolución de la SUNEDU, y lo logró hacer. Entonces, lo mismo estamos viendo que ha utilizado Vladimir Cerrón. Ha buscado un juez constitucional en Huancavelica, corríjanme si me equivoco,
para dejar sin efecto una sentencia condenatoria en su contra por delito de corrupción de funcionarios, y que también esta resolución no solo lo condenaba a una pena privativa de la libertad, sino también a una pena de inhabilitación, es decir, que él no podía ejercer un cargo público dentro de la administración. Y esta sentencia había sido confirmada también en segunda instancia. Y faltaba todavía que la Corte Suprema se pronuncie en un recurso de casación. Él lo que hizo es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Y paralelamente presentó pues este habeas corpus, que es una acción constitucional, que buscó declarar la nulidad de esa sentencia. Y lo logró. En este momento, Vladimir Cerrón ya no está sentenciado por corrupción y se encuentra totalmente hábil para que sea nombrado pues desde premier hasta portero de cualquier institución pública dentro del Estado peruano, ¿no? Esa es la situación de él. Algo totalmente nefasto, si bien es cierto, ya se impugnó esta resolución, ya se inició las investigaciones contra este magistrado que actuó de manera totalmente irregular, pero eso no quita que la resolución se esté ejecutando en este momento. En este momento él está habilitado para ocupar cualquier cargo dentro de la administración pública. Y con respecto al pedido de prisión preventiva en contra de la candidata Keiko Fujimori, yo he resaltado siempre el trabajo del equipo especial Lava Jato, pero eso no quiere decir que también no tengamos esa capacidad de opinar y criticar cuando vemos que existen arbitrariedades, y sobre todo cuando la justicia se presta al tema político. Esto, lamentablemente, este pedido de prisión preventiva, en el contexto en el que se ha hecho, no deja de ser un tema político. Ellos siempre han dicho, yo creo que siempre el Ministerio Público, el Poder Judicial, deben cuidar mucho la imagen de su institución, que no tenga ningún sesgo político que pueda cuestionar su actuación o pueda cuestionar la administración de justicia en nuestro país. Pero lamentablemente en esta situación el fiscal José Domingo Pérez ha incurrido en esto que siempre ellos deben cuidar, ha perjudicado la imagen de la institución a la que representa. Yo siento que se ha disparado a los pies él mismo, desprestigiando su trabajo que ha hecho a lo largo de estos años en esta investigación, porque gracias a sus actos de investigación pues hemos descubierto de los grandes aportes que ha recibido Keiko Fujimori y la agrupación de empresarios que probablemente no se hubiesen sabido durante muchos años, ¿verdad? Pero con este tipo de acciones, pues él mismo está contribuyendo a que todo ese trabajo muy bien hecho, pues se desprestigie. Yo creo que el Poder Judicial ya va a resolver, incluso ya señalaron para el día 21, si no me equivoco, sí, el inicio de esta audiencia de prisión preventiva, que además que en lo que se justifica para pedir la prisión preventiva, yo no le encuentro un sustento suficiente como para cambiarle la comparecencia con restricciones que tiene a una prisión preventiva. Creo que también hay otras medidas que pueden permitir que Keiko Fujimori cumpla estrictamente las reglas de conducta impuestas, no el tema de la prisión preventiva. Pero él lo ha hecho pues para generar incluso mayor controversia en una situación, digamos, no era el momento, complicada. No era el momento. Y tampoco justifica la prisión preventiva, porque se sustenta en que Keiko Fujimori ha tenido contacto con Miki Torres. ¿Y por qué lo ve ahorita? O sea, este contacto que hemos visto de Keiko Fujimori con Miki Torres lo hemos visto antes. Desde mucho antes. Sabíamos que él es una persona importante dentro de la campaña de Fuerza Popular, ¿no? O sea, ¿por qué en este momento? Se crean muchas suspicacias, y como digo, si él quería que Keiko Fujimori cumpla estrictamente con las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial, hay otras medidas menos gravosas, porque la más gravosa es la prisión preventiva, porque tiene que ver obviamente con la libertad del ciudadano, con la libertad del ser humano, que es el derecho más preciado. Entonces existen otras medidas menos gravosas que pueden cumplir la finalidad que pretende el fiscal
José Domingo Pérez. Catherine, por ejemplo, en el pedido del fiscal Domingo Pérez, comparto contigo que esa impecabilidad, ese esfuerzo que está haciendo las fiscalías anticorrupción, en el caso de Keiko Fujimori, como tú bien lo has rescatado, se ha dado a conocer muchos aspectos que no se conocían desde antes. Pero considero también de que este accionar de la Fiscalía, que puede actuar de conformidad con su competencia y funciones, el contexto no era lo ideal, ¿no? Yo creo que debió esperar un poco a que finalice el resultado final, ¿no?, del proceso electoral de esta segunda vuelta, y luego, si no era pues presidenta la señora Keiko sabe perfectamente que tiene una acusación pendiente, ¿no?, y que eso tarde o temprano va a tener que continuar. Sin embargo, te pregunto, Catherine, por tu experiencia como abogado penalista, el conversar, en este pedido del fiscal Domingo Pérez dice que ha sido ya reiteradas y de forma sistemática, ¿no?, el accionar por parte de la señora Keiko de no respetar las medidas de restricción. Bueno, así reza el pedido que establece el fiscal Domingo Pérez. Sistemáticamente ha incumplido esa medida y por eso aplica que regrese a prisión preventiva. El conversar con Miki Torres en público, en conferencia de prensa, porque en ese pedido también se ven fotografías, ¿no?, de la conferencia de prensa. El conversar con el señor Miguel Torres en conferencia de prensa, y sabemos que es un actor político importante dentro de esa organización política, ¿violó o no violó la medida de restricción, cuando se supone que ella no debe contactarse con ningún testigo de esa investigación? Bien, yo recuerdo mucho cuando en un anterior pedido el fiscal José Domingo Pérez, también el fundamento fue el mismo, en donde pidió que se revoque la comparecencia por una prisión preventiva, ¿no? Pero ahí la sala precisó, por ejemplo, que quedan exonerados, por ejemplo, su madre, su cónyuge, sus 2 hermanos y también su abogado, ¿no? Quedan exonerados de esta restricción, porque imagínense no tener contacto con la abogada, que es la que ejerce la defensa, ¿verdad? O no tener contacto con el esposo, si es con quien vive, no tener contacto con su madre, con sus hermanos. Entonces, las medidas también tienen que ser razonables y proporcionales, ¿no? Tienen que cumplir estos requisitos que son muy importantes, y esa razonabilidad, esa proporcionalidad de las reglas de conducta ahora va a ser evaluada por el juez. Yo les pregunto, ¿resulta razonable que la candidata Keiko Fujimori tenga o no tenga contacto con su jefe de campaña? ¿Resulta razonable que la candidata Keiko Fujimori tenga conversaciones, tenga presentaciones públicas a la prensa, a los medios de comunicación, con una persona que forma parte de su equipo de su equipo de campaña, ¿no? Porque creo que Miki Torres, si no me equivoco, es jefe de campaña o es una persona que forma parte de ese equipo de campaña de Fuerza Popular. Entonces creo que la respuesta cae por su propio peso. O sea, sería absolutamente irracional que se impida a una candidata, llámese Keiko, llámese cualquier candidata o candidato, no se le puede pues prohibir que tenga contacto, que tenga comunicación con alguien que forma parte de su equipo de campaña. Es algo irregular, algo ilógico. En todo caso, antes de solicitar este requerimiento, el fiscal debió pedir al juez que precise sobre la regla de conducta, si eso también atañe al señor Miguel Torres o no atañe al señor Miguel Torres. Para ver, claro, si realmente es proporcional y justifica un requerimiento de prisión preventiva como el que ha hecho José Domingo Pérez. Eso es lo que se debió haber hecho previamente a realizar este requerimiento. Sí, se ve como un tema de obsesión, ¿no? O sea, como tú bien lo dices, esto despierta mucha especulación en un contexto político electoral tan polarizado. Entonces,
victimiza a la candidata, victimiza muchas cosas y esto lesiona realmente la imagen de una institución que se esfuerza por darnos a conocer la verdad de los hechos. Pero bueno, tú lo dijiste, se disparó a los pies, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Yo me quedaría con esa frase tuya, porque en realidad, pues, ya salieron muchos analistas o varios que hay un tema pareciera de obsesión, de tratar de que la candidata vuelva a prisión, cuando realmente puede ser que eso no sea el interés, pero en realidad el contexto no era el más propicio, debió, como tú bien dices, primero agotarse, ¿no?, ante el juez, pedir la interpretación de estas medidas de restricción, si estaba o no aplicada o extendida a Miguel Torres, ¿no? Finalmente, Catherine, quisiera hacerte un breve comentario sobre Cerrón. Es realmente preocupante lo que está haciendo el señor Cerrón, porque ahora que su organización Perú Libre es la que lo coloca hasta el momento en el primer lugar, porque todavía no hay una proclamación oficial, aunque ya la OMPE ha dado a conocer el 100%, ¿no?, de los votos válidamente emitidos. Sin embargo, relaciona el tuit que hizo Cerrón al decir, ¿no?, los invitados parece ser que no saben cuál es su lugar, ¿no? Y les recuerdo que Perú Libre es que han ganado las elecciones, ¿no? Entonces, y más lo que está haciendo, entonces ya con esto, en 2 minutos contéstame, ya con esto creo que está él generando sus entradas para poder, pues, repartir el poder, ¿no?, en caso de que sea Pedro Castillo quien gane. Bueno, yo no diría para repartir el poder, creo que están poniendo los puntos sobre las IES. Ustedes son invitados y hemos recibido su apoyo solamente para llegar al poder, pero una vez que estamos en el poder, recuerda cuál es tu posición. Ha ganado Perú Libre y Perú Libre es el que gobierna. Aquí no hay repartija, aquí la torta completa es de Perú Libre, y para mí es un mensaje clarísimo de Cerrón. Luis Felipe, nos vamos, tus palabras finales sobre este comentario. Yo creo que Catherine ha sido clarísima con la posición del Jurado Nacional de Elecciones y como con la Fiscalía. A mí me parece que no era el momento. Creo que en lugar de tratar de ponerle agua al incendio, está dando más leña al fuego, y eso está haciendo daño no solamente a la democracia, sino al Perú, tanto a nivel nacional como internacional. Así que muchísimas gracias, Catherine, por tu participación. Gracias, Catherine, hasta la nueva oportunidad, y gracias por estar en Entérate con Leslie. Muy buenas noches, regresamos. Muchas gracias, Leslie. Buenas noches.